Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue un periodista y activista italiano conocido y célebre por desarrollar los roles de la cultura y educación dentro de las teorías de economía, política y clase del marxismo. Gramsci nació en la isla de Cerdeña en 1891 y creció en la pobreza entre los campesinos de la isla, y esa experiencia entre las diferentes clases entre italianos y sardos continentales, el trato negativo de los sardos campesinos por parte de los continentales, moldeó su mentalidad intelectual y política. En 1913 se unió al Partido Socialista Italiano. No completó la educación formal, pero se formó en la universidad como marxista hegeliano y estudió intensamente la interpretación de la teoría de Karl Marx como una filosofía de la praxis, bajo Antonio Labriola. Este enfoque marxista se centró en el desarrollo de la conciencia de clase y la liberación de la clase trabajadora a través del proceso de lucha. Antonio Gramsci escribió para periódicos socialistas y ascendió en las filas del Partido Socialista. Él y los socialistas italianos se afiliaron a las ideas de Vladimir Lenin y a la Organización Comunista Internacional, conocida como la Tercera Internacional. Durante este tiempo, el activismo político, Gramsci abogó por los consejos de los trabajadores y las huelgas laborales como métodos para tomar el control de los medios de producción que eran controlados por los capitalistas ricos en detrimento de las clases trabajadoras. Él ayudó a fundar el Partido Comunista Italiano para movilizar a los trabajadores por sus derechos. Viajó a Viena en 1923 y conocía a George Lucas, un destacado pensador y filósofo marxista húngaro, así como a otros intelectuales y activistas marxistas y comunistas que le darían forma a su trabajo intelectual. En 1926, Gramsci, entonces jefe del Partido Comunista Italiano, fue encarcelado en Roma por el régimen fascista de Benito Mussolini, dentro de su potente campaña de acabar con la política de la oposición. Gramsci fue sentenciado a 20 años de prisión, pero fue liberado en 1934 debido a su pésimo estado de salud. La mayor parte de su legado intelectual fue escrito en la prisión y se les conoce como los cuadernos de la cárcel, donde se reflexiona acerca de algunos temas centrales para el marxismo, como las relaciones entre la estructura y superestructura, entre ideología y ciencia o entre pensamiento y política. La contribución intelectual de Antonio Gramsci a la teoría marxista fue su elaboración de la función social de la cultura y su relación con la política y el sistema económico. Él se basó en los fundamentos teóricos de Marx para elaborar el papel fundamental de la estrategia política, en el desafío de las relaciones dominantes de la sociedad y el papel del Estado en la regulación de la vida social y el mantenimiento de las condiciones necesarias para el capitalismo. Él se centró en comprender cómo la cultura y la política pueden inhibir o estimular el cambio revolucionario, es decir, se centró en los elementos políticos y culturales del poder y la dominación. Vio al Estado como un instrumento de dominación que representa los intereses de la capital y la clase dominante. Desarrolló el concepto de hegemonía cultural para explicar cómo el Estado logra esto, argumentando que la dominación se logra en gran parte por una ideología dominante expresada a través de instituciones sociales que socializan a las personas para consentir la regla del grupo dominante. Él postuló que las creencias hegemónicas amortiguan el pensamiento crítico y por lo tanto son barreras para la revolución. Abogó por una guerra de posiciones en la que los pueblos oprimidos trabajaran para interrumpir las fuerzas hegemónicas en el ámbito de la política y la cultura. Mientras se realizaba un derrocamiento simultáneo del poder a través de diversas maniobras y con una participación amplia de las masas, en lo que sería inevitablemente un camino largo, difícil y repleto de avances y retrocesos, pero tras el cual, si se lograra la victoria política y cultural, esta sería decisiva y estable. Una escuela unitaria a una nueva organización del trabajo.
Gramsci plantea una pelea por una escuela totalmente diferente, es decir, una escuela planteada como una pelea de la clase trabajadora, y también piensa en función de una nueva sociedad. Si el método es dialéctico y se piensa el conocimiento en tanto a construcción y proceso determinado por lo material. Gramsci considera la tendencia a eliminar todo tipo de escuela formativa y debate con la idea de pensar multiplicar las escuelas profesionales especializadas como un proceso progresivo de degeneración, y encuentra incluso paradójico que esta tendencia venga presentada como democrática. Una escuela para que todo obrero pueda ser gobernante. Para Gramsci, en la educación no se pueden consentir estratificaciones internas en los distintos grupos sociales, sobre la base de la unilateralidad, especialización en el trabajo. La escuela que pensaba Gramsci exige en primer lugar que el Estado pueda asumir los gastos que solvente la familia para que asista a sus hijos e hijas, es decir, una escuela gratuita. O sea que transforma completamente el balance financiero del Ministerio de Educación Nacional, ampliándolo. Es decir, que toda función de educación y formación de las nuevas generaciones deja de ser privada para ser pública. Él exige una enorme ampliación de la organización práctica de la escuela, es decir, de los edificios, el material didáctico y el cuerpo docente, etcétera, todo lo que conlleve a la educación. Sobre todo el cuerpo docente debería ser aumentado, ya que tanto mayor e intensa es la escuela, cuanto más directa es la relación entre maestro-alumno, lo que plantea otros problemas de no fácil solución. Tampoco la cuestión de los edificios escolares es simple, ya que este tipo de escuela debería ser la escuela-colegio, con dormitorios, refectorios, bibliotecas especializadas, salas apropiadas para el trabajo del alumno. Él decía que en la escuela unitaria se debe desarrollar una red de asilos infantiles y otras instituciones en las que aún la edad escolar de los niños se acostumbren a cierta disciplina colectiva y adquieran nociones y actitudes preescolares, es decir, la idea de un preescolar para posteriormente pasar a la primaria, como es lo que sucede en la actualidad. La escuela unitaria debería ser organizada como colegio, con vida colectiva diurna y nocturna, liberada de las actuales formas de disciplina hipócrita y mecánica. De ahí el surgimiento de las escuelas de turno matutino, vespertino o nocturnas. Y el estudio debería hacerse colectivamente, con la asistencia de los maestros y de los mejores alumnos. También en las horas de la así llamada aplicación individual, es decir, un apoyo individualizado dependiendo de las necesidades que tenga cada niño. Con respecto a la organización de las escolares, Gramsci consideraba que un punto importante en la organización práctica de las escuelas unitarias es el relativo a la carrera escolar en sus diversos grados, según la edad y el desarrollo intelectual, moral de los alumnos y los fines que la escuela quiera alcanzar. Debe proponerse incorporar a los jóvenes a la actividad social, después de haberlos elevado hasta un cierto grado de madurez y de capacidad, de creación intelectual y de práctica, y de autonomía en la orientación y en la iniciativa, es decir, las prácticas profesionales. Para Gramsci, entonces, el advenimiento de la escuela unitaria significa el comienzo de nuevas relaciones entre trabajo intelectual y trabajo industrial, no solo en la escuela, sino en toda la vida social. Él decía que no quiere hacer el papel ni de mártir ni de héroe, sino que él creía simplemente en un hombre medio que tiene sus convicciones profundas y que no las cambia por nada ni nadie en el mundo. Gramsci habla de estudios sobre la lingüística, sobre el teatro de Pirandello, sobre los folletines y los gustos literarios populares. Si bien el plan de estudio tenía que ser pour eux, lo que significa que su finalidad era el conocimiento como un fin en sí mismo y no un objetivo práctico o político. En las cartas se observa un hilo conductor que une a sus diferentes temas. Él define la historia de los intelectuales como un proceso de formación del espíritu público y escribe que los diferentes temas de su plan
tienen en común el espíritu popular creador, es decir, el modo en que la hegemonía de un determinado grupo social va creciendo desde el núcleo del grupo hasta su organización política. El mensaje central de Gramsci es que la organización de la cultura es orgánica para el poder dominante. Los intelectuales no pueden definirse como tales por el trabajo que hacen, sino por el papel que desempeñan en la sociedad. Esta función es siempre, de modo más o menos consciente, la de líder, técnica y políticamente un grupo, bien el grupo dominante o bien otro grupo que tiende a asumir una posición dominante. Cada grupo social que constituye en el terreno original de una función esencial en el mundo de la producción económica crea orgánicamente junto con el mismo a uno o más estratos de los intelectuales que le dan la homogeneidad y una conciencia de su propia función, no solo en el campo económico, sino en el social y en el político. Él sugiere que en el mundo moderno de la educación técnica, vinculada estrechamente a la mano de la obra industrial, incluso a su nivel más primitivo y no especializado, debe formar la base del nuevo tipo de intelectual. Esto significa que la educación para todos y una estrecha vinculación entre la escuela y el trabajo, así como entre la educación técnica y la educación humanista. En sus cuadernos que tratan de la filosofía, describe el importante papel desempeñado por el intelectual italiano Benedetto Croce durante la Primera Guerra Mundial y el subsiguiente régimen fascista. Encontramos el mismo análisis y otras consideraciones de importancia. El tema central es la hegemonía política como proceso educativo. El lenguaje crudo y realista que utiliza Gramsci para describir el proceso de la educación de grandes masas de la población para adaptarlas a las transformaciones contemporáneas de la economía hizo que muchos estudiosos creyeran que era partidario de una pedagogía autoritaria. En alguna de sus cartas y en una de sus primeras notas critica la ilusión acerca del desarrollo espontáneo del niño. En algunas de sus cartas y en una de las primeras notas critica la ilusión acerca del desarrollo espontáneo del niño, lo cual que es desde el primer momento de su vida se educa al niño para que se conforme a su entorno, y la escuela no es más que una pequeña fracción de su vida. La educación es siempre una lucha contra los instintos relacionados con las funciones biológicas básicas, una lucha contra la naturaleza para dominarla y crear al ser humano más efectivo. Y el esfuerzo de aprender la disciplina psicológica y física necesaria para estudiar y para cualquier realización educativa no son placenteros, es un proceso de adaptación, un hábito adquirido por el esfuerzo, tedio e incluso sufrimiento. Gramsci aclara que las ideologías no existen por sí mismas, sino que son deformaciones de teorías resultantes de la conversación de una teoría en una doctrina. Es decir, no un instrumento para entender la realidad, sino es una serie de principios morales para orientar las acciones prácticas y el comportamiento del ser humano. Este paso de la teoría a la doctrina y después a la ideología no es espontáneo y derivado el propio marco teórico, sino más bien es orgánico en relación al uso político de las teorías, que en sí mismo es ideológico. El editor de la primera edición de los cuadernos de Gramsci identificó una pura y simplemente la filosofía de la praxis con el marxismo y el materialismo histórico y dialéctico. Se afirmó que él en sus escritos de la cárcel solía encubrir mediante claves y paráfrasis los nombres y definiciones que habían provocado la intervención del censor. Esto solo es cierto en parte, si consideramos que se sabía tanto dentro como fuera de la prisión que había sido condenado por ser dirigente del Partido Comunista Italiano. Es evidente que la expresión filosofía de la praxis no equivale al término marxismo. Para él, la filosofía de la praxis es un término autónomo que define lo que, a su juicio, es una característica central del legado de Marx, un vínculo inseparable entre la teoría y la práctica, el pensamiento y la acción. Según él, la originalidad de la filosofía de la praxis instriba
en que es la única ideología que puede criticarse en sí misma. Es decir, que es capaz de descubrir las raíces materiales de todas las doctrinas y adaptar recíprocamente de modo continuo la teoría y la práctica. Las principales hipótesis de su teoría y la práctica de la educación derivadas de él son las siguientes. Los procesos educativos se desarrollan de muchas maneras y han de estudiarse prestando especial atención en los momentos que no suelen considerarse educativos en el sentido estricto del término. La escuela, la formación profesional, la educación de los adultos y la universidad pueden considerarse una fachada, un aparente conflicto entre la organización de la cultura y el poder político. Las decisiones adoptadas en el mundo de los medios de difusión, edición y comunicación, los cambios introducidos en la organización del trabajo, las opciones en favor de una u otra, tecnología de la industria y los servicios, el sistema de selección y nombramiento de oficiales y dirigentes de los sindicatos y los partidos, y su función en la vida cotidiana de la sociedad son las principales áreas de los procesos educativos modernos. Él ofrece una nueva estrategia educativa que puede renovar también el sistema de educación propiamente dicho, o sea, la enseñanza primaria, secundaria y terciaria. Por último, en cuanto al sistema visible de la educación, el planteamiento de Gramsci no significa que la educación escolar y universitaria sea irrelevante en el contexto de la estrategia de la educación orientada hacia el pensamiento crítico, sino que se trata más bien de innovar los métodos, contenidos y organización del estudio. Gramsci murió en 1973 sin haber tenido la posibilidad de completar su obra, pero su cuñada Tatiana fue la que salvó los 33 cuadernos de la cárcel y los sacó clandestinamente de Italia. Antes de su encarcelamiento había escrito mucho, pero su reputación como uno de los grandes pensadores educadores italianos se basa en las cartas de la cárcel y en los cuadernos de la cárcel.